El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que él no existe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando las lecturas de Isaías 55, la carta de Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Y como siempre, si no las has leído o escuchado, te recomiendo que primero pases a ver el video que te estaré dejando en la parte de abajo en la descripción con las lecturas del domingo para que tengas un mejor entendimiento del análisis que voy a hacer. Y sin más preámbulos y dado que solo tengo 10 minutos de tu tiempo, vamos a empezar. La primera lectura puede ser dividida en dos partes. La primera es una analogía utilizando la lluvia y la nieve como ejemplo de la eficacia de la palabra de Dios para producir un bien. Y la segunda es una afirmación de que la palabra de Dios no tiene un fin vano, sino un propósito claro. Ambas las vemos reflejadas en un suceso que conocemos muy bien de la vida de Cristo, como lo fueron las tentaciones del desierto. Justo cuando Cristo siente hambre y Satanás lo tienta para convertir las rocas en pan, Cristo le menciona: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y efectivamente, tal y como Cristo menciona, esto viene de Deuteronomio 8:3. Pero lo verdaderamente importante es entender el contexto en el cual estas palabras fueron dichas. En el versículo 3 del Deuteronomio se menciona que te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio de comer el maná, ese alimento que ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y precisamente un versículo antes se menciona el por qué Dios hizo esto. Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Y es aquí donde todas estas ideas se juntan para llegar a la siguiente conclusión. Las dificultades de la vida son parte de una prueba para demostrar nuestra lealtad con Dios. Porque podemos decir que amamos a Dios, pero cuando nos falta el pan y suframos hambre, ¿lo vamos a amar de la misma forma o maldeciremos su nombre y cuestionaremos su existencia? ¿Acaso mi fe aguanta hambre, persecución, pobreza, enfermedades? ¿O solo creo en Dios cuando no necesito de Él? La lección más importante de la primera lectura es que tanto las tribulaciones como los momentos de gozo no son ni buenos ni malos, simplemente son pruebas. Y dichas pruebas tienen al final una recompensa, pero es mediante estas mismas pruebas que podemos saber cuánto confiamos en Dios y por ende cuánto recibiremos de Él. Porque al que tiene se le dará más, y al que poco tiene, ese poco se le quitará. La segunda lectura tiene como tema principal la añoranza del ser humano por la gloria de Dios. Retomando un poco el tema del análisis de la primera lectura, Pablo inicia comparando el sufrimiento terrenal con la gloria celestial, rectificando que no importa qué dificultad o turbulencia se nos pueda presentar en nuestra vida en la tierra, no hay nada que se pueda comparar con la recompensa al final del camino. También retoma una idea que le hemos visto repetirse en domingos anteriores, como lo es el desorden humano. Menciona que a pesar de que el ser humano puede caer en una vida de desorden que lo llevaría a la destrucción, dicho desorden existe en el mundo por el mismo que la creó. Por eso, es difícil, mas no imposible, vivir alejado de ese desorden ya que existe en conjunto con la creación. Sin embargo, termina diciendo que al final de los tiempos, tanto ese desorden como nosotros volveremos a la libertad del diseño original en la presencia de Dios. La lección más importante de la segunda lectura es aprender a vivir con la esperanza de que los esfuerzos de hoy nos permitirán vivir mañana, entendiendo que a pesar de que hoy solo podemos ver lo que está inmediatamente enfrente de nosotros, tenemos que vivir conscientes de que este camino de comunión con Dios no acaba aquí en la tierra, sino que es eterno. El Evangelio inicia con Cristo hablándole a la muchedumbre sobre el mensaje de salvación. Para que la gente pudiera entender conceptos tan complejos, Cristo utilizaba ejemplos de la vida cotidiana por medio de parábolas. En este caso utiliza la parábola del sembrador, el cual al salir un día empieza arrojando la semilla por el camino. En concreto, Cristo menciona 4 diferentes lugares en los cuales cayeron las semillas. El primero, al borde del camino. El segundo, en terreno pedregoso. El tercero, entre espinos. Y el cuarto y último, en tierra fértil. Y ahora sí que, gracias a Dios, como examen sorpresa de secundaria, al final del Evangelio, Cristo nos da la explicación de lo que significa cada ejemplo. Para empezar, la semilla simboliza o representa la palabra de Dios. En el primer caso se menciona que la semilla queda al borde del camino. Posteriormente llega un pájaro y se la lleva. El pájaro, en este ejemplo, simboliza al diablo o al maligno. Cristo menciona que este primer caso hace referencia a aquellas personas que escuchan pero no entienden la palabra de Dios. Y un ejemplo que he notado concretamente en los últimos años es que, debido a un desprecio por la Iglesia Católica como institución, muchas personas han decidido alejarse de ella y crear su propia versión de lo que significa ser cristiano. Algunos dicen frases como soy espiritual pero no religioso.
mientras que otros creen que la religión es un conjunto de reglas morales para sentirse bien. Pero la realidad del catolicismo es que Cristo fue bastante claro con sus enseñanzas. Sabemos lo que tenemos que hacer, así como lo que no debemos de hacer. Cristo siempre habló con posturas objetivas, afirmándose a sí mismo como la verdad, y sin dejar ningún tema abierto a la interpretación. Por consiguiente, cualquier enseñanza que no sea la impuesta por Cristo no logra el fin último del hombre, el cual es vivir en comunión con Dios. Inclusive en este evangelio, Cristo termina su parábola diciendo: el que tenga oídos, que oiga. En otras palabras, está diciendo: esta es la verdad, no se hagan sordos a ella. El segundo caso, el del terreno pedregoso, hace referencia a aquellas personas que sí aceptan la palabra de Dios, pero son inconsistentes y no logran formar bases firmes. Este, lamentablemente, es un caso muy común. Por lo menos en México, donde se dice que el 80% de la población es católica, el número de católicos practicantes es significativamente mucho más bajo que eso. Y uno podría pensar que a pesar de que no son practicantes, por lo menos son católicos, y eso lo hace correcto, ¿no? No precisamente, ya que como dijo Cristo, el que no está conmigo está contra mí, ya que la Iglesia Católica actúa como pilares que sostienen nuestra fe. Sin ella, la estructura no estará firme. Si tu fe no está fundamentada en la Iglesia Católica, los sacramentos y las Escrituras, cualquier pájaro se la llevará, ya que la raíz no está arraigada a nada. En el tercer ejemplo, la semilla que crece sobre espinos, esto hace referencia a las personas que sí aceptan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza los sofocan. Tal y como le pasó a los apóstoles cuando sintieron miedo de la tormenta cuando estaban en la barca junto a Cristo. La respuesta que Cristo da en Mateo 8:26 refleja perfectamente a esa semilla que cae sobre espinos, cuando le comenta a los apóstoles: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y como ya he comentado en videos anteriores, lo más importante de todo católico debe ser siempre su fe en Dios. Parte de ser católico es desprenderse de las preocupaciones del día a día y tener plena confianza en que Dios proveerá lo necesario en el momento correcto. Porque tal y como se menciona en Jeremías 29:11, yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, dice el Señor. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Con respecto a la seducción de las riquezas, Cristo menciona que no pueden ser discípulos de ambos en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. El cuarto y último ejemplo de la parábola del sembrador habla sobre aquellas personas que escuchan, entienden y dan frutos. Y esto se dice fácil, pero realmente tiene muchos niveles de complejidad. Y a esta explicación Cristo le añade: algunos frutos dieron el 100, 60 y otros el 30%. Y si notan, en todos los ejemplos la semilla es la misma. Cristo nunca menciona que hay alguna diferencia entre las semillas. Y esto es cierto, dado que la palabra de Dios es inmutable y eterna. Lo único que cambiaba en cada ejemplo eran las condiciones del lugar en el cual caían las semillas. Y precisamente ahora que estamos hablando del cuarto ejemplo, me gustaría formular la siguiente pregunta. Si la tierra en la que cayó es fértil, ¿por qué hay una diferencia en los porcentajes de los frutos que da? Bueno, al igual que un árbol que encontramos en la naturaleza, su fruto depende de los cuidados y las condiciones en las que crece. Y precisamente sobre algo parecido habla Santa Teresa de Ávila en su libro El castillo interior. Santa Teresa menciona que la unión con Dios en la tierra se parece a un castillo con moradas o etapas. Mientras más vamos creciendo en virtud y en oración, nuestra alma va evolucionando. Por consiguiente, nos enfrentamos a diferentes retos en contra del demonio que quiere alejarnos de Dios. Y es por esto que Cristo menciona que algunos frutos dan 30, 60 o 100%. La madurez del alma hace que nuestra recepción de la palabra de Dios nos permita dar más frutos. Recordando así lo que Cristo nos dice en Mateo 5:48. Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. En otras palabras, no te sientas muy cómodo por dar el 30%. Busca llegar a dar el 100% como el Padre que está en el cielo. A continuación presentaré los 5 puntos más importantes de esta homilía. Punto número 1. Las palabras de Dios nunca son en vano. Punto número 2. Las dificultades de la vida son medios para probar la fe. Punto número 3. Si tu fe no tiene dónde reposar, siempre estará cansada. Punto número 4. La tierra es a la semilla, lo que el alma es a la palabra de Dios. Y punto número 5. Mientras más fuerte sea la raíz, menos se podrá llevar el pájaro. Como siempre, si te gustó este video, ayúdame dándole manita arriba, suscribiéndote al canal, comentándome qué te pareció el video y compartiéndolo con quien creas que le puede servir este mensaje. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que lea la Biblia. Y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.